Ya, vamos a empezar, muchachos. En este video vamos a ver todo lo que tiene que ver relación con sinónimos, ¿ya? Ahora, para poder ver el tema de los sinónimos, yo tengo abierto aquí 3 cuentas con las cuales vamos a explicar un poco la dinámica de los sinónimos y lo básico sobre los permisos. Tengo abierto el sys, el usuario administrador por defecto de las bases de datos, que es sys. Tengo abierto un usuario testing, ¿ya? Que el usuario testing está creado y tiene solamente un permiso, que es el permiso para poder conectarse. Y tengo creado el usuario que es HR, ¿cierto? Entonces, acá tengo el HR. El HR tiene la tabla, ¿cierto?, correspondiente en el sistema, que en este caso la única tabla que tiene, o sea, tiene las tablas de la base de datos, entre ellas la tabla de employees, ¿cierto? Entonces yo aquí puedo venir a hacer un select todo from employees y no voy a tener ningún problema y esto va a funcionar, ¿cierto? Porque la tabla employees se encuentra en el esquema de HR, ¿cierto? Por tanto, por eso puedo verlo sin ningún tipo de inconveniente. Pero si yo viniera a testing, perdón, si yo viniera a sys, ¿sí? Primero al sys, y hiciera un select todo from HR employees, pero sin decir dónde está, esto no me va a mostrar ningún resultado porque la tabla employees no existe en el esquema del sys, existe en HR. Por tanto, para llamarla yo tengo que decir, ¿cierto?, dónde está. Y luego si intento hacer lo mismo en el testing, ¿cierto?, evidentemente tampoco me va a funcionar, ¿cierto? Tampoco voy a poder ver una tabla employees porque el testing tampoco tiene una tabla que se llame employees. Pero si intento llamarla desde el esquema de HR, tampoco voy a poder, porque no tengo los permisos para ver ese objeto, ¿ya? Luego, vamos a suponer, ¿cierto?, que dentro de la tabla de employees, ¿cierto?, el HR considera que el nombre de la tabla es extremadamente largo. No le gusta, ¿sí? Quiere acortar el nombre de la tabla, pero sin, digamos, modificar la tabla. Entonces, una de las soluciones que podría haber, ¿cierto?, para esto podría ser crear un sinónimo, ¿ya? O si por alguna otra razón quiere mantener anónimo el nombre de la tabla, ¿cierto? Yo puedo crear un sinónimo. Entonces, puedo hacer create o replace synonym e, ¿cierto? Nombre e de employees for HR para, ¿cierto?, employees. Entonces, no tengo los permisos para crear sinónimo. Deme un segundo, por favor. Ya. Ahora sí, aquí tengo el sinónimo he creado, ¿cierto? Ahora, un sinónimo referencia a un objeto. Por lo tanto, cuando yo referencie a este sinónimo, ¿cierto?, que esta es la sintaxis para crear los sinónimos, voy a estar referenciando el objeto que está referenciando este sinónimo, que es la tabla employees. Eso significa que si en lugar de hacer select todo from employees, yo hago select todo from e, estoy haciendo exactamente lo mismo. Estoy referenciando la tabla de empleados. Porque el sinónimo es un acceso directo, ¿cierto?, que me lleva a ese objeto. Ahora, así como yo creo sinónimos, los puedo borrar. ¿Ya? Y ahí el sinónimo está borrado. Ahora lo voy a volver a crear para que ustedes puedan ver que esto va a funcionar en HR. Y también eventualmente funcionaría en el sys, ¿sí? Ojo, yo puedo venir acá y si hago un select todo from e, evidentemente no va a funcionar porque yo no tengo un sinónimo llamado e en el sys. Pero si hago un select todo from HRE, entonces sí me va a funcionar porque estoy llamando el sinónimo de el usuario, ¿cierto? El objeto del usuario, que es el sinónimo y referencia a una tabla. Sin embargo, observe usted que si vengo acá, misma dinámica en testing, igual como no funciona el HR employees, tampoco va a funcionar el HRE, ¿ya? Porque este usuario no tiene permisos para poder ver el elemento, ¿ya? Ahora, ojo a lo siguiente, Esto es un sinónimo privado, ¿ya? Esto que está aquí es un sinónimo privado. Eso significa que funciona solamente para HR, ¿ya? Solamente HR lo puede utilizar porque fue creado con la cuenta de HR. Pero yo eventualmente podría crear un sinónimo público.
Ojo, voy a borrar este sinónimo y voy a convertir este sinónimo de privado a público añadiéndole aquí, ¿cierto?, el public. Entonces ahora yo tengo un sinónimo que es un sinónimo público y cumple la misma función, ¿cierto? Referencia a la tabla de HR Employees. Ahora, fíjese en la diferencia. Yo voy a venir al sys y en lugar de hacer un HRE, ¿cierto? Que esto, si yo lo tiro ahora, no me va a traer absolutamente nada. Yo voy a hacer un select todo from E. Fíjese que no estoy diciendo a quién pertenece este sinónimo, porque este sinónimo ahora es público. El hecho de que sea público significa que por su naturaleza absolutamente todos los usuarios lo van a poder ver y van a poder acceder a él. Es decir, está a la vista, no está escondido, todos lo ven, ¿ya? Eso significa que yo puedo apuntarle a la tabla de HR, ¿cierto? HR Employees, sin la necesidad de tener que saber en qué esquema está, ¿correcto? O cuál es el nombre de la tabla, ¿ya? Esto de alguna forma anonimiza, ¿sí?, este elemento. Ahora, quiero que se fije que si yo vengo acá a testing y hago un select todo from E, esto no va a funcionar. ¿Pero por qué? ¿Cierto? Si dijimos recién que la naturaleza de los sinónimos públicos es que todos los usuarios los pueden ver y pueden acceder a ellos. Y bueno, también es un tema de permisos, ¿cierto? Lo que ocurre es que este sinónimo es público. Por lo tanto, efectivamente, testing puede verlo. El problema es que testing, cuando utiliza el acceso a este sinónimo lo redirige hacia un objeto. Recuerden, la tabla, ¿cierto?, de HR Employees. Y testing no tiene permisos para ver esa tabla. Por lo tanto, a pesar de que puedo ver el sinónimo, cuando el sinónimo me redirige hacia el objeto, yo no tengo los permisos para ver ese objeto y por tanto no lo puedo visualizar. Eso se soluciona, ¿cierto?, entregándole el permiso. Ahí le entrego el permiso, ¿cierto? Y ahora, cuando vengo a ver el elemento, ¿cierto?, puedo verlo. ¿Por qué? Porque ahora sí tengo permisos para ver la tabla de employees, ¿sí? Lo que significa que puedo acceder al objeto que está detrás del sinónimo, ¿ya? Bien, eso diferencia entre sinónimos públicos, sinónimos privados, ¿cierto? En el siguiente video vamos a estar viendo más en profundidad el tema de los permisos.